Y bueno, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por una vez más, Señor, que es por gracia y por misericordia que estamos aquí, reunidos hoy delante de ti, Padre Celestial bendito, para aprender más de tu palabra, para aprender de lo que tú quieres, Señor, enseñarnos, Dios, en este nuevo nivel del discipulado que es sanando el corazón, Señor, la sanidad del corazón, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En esta hora te pedimos que tu buena palabra, Señor, añada bendición a nuestras vidas y que tu buena palabra, Señor, se cumpla, Padre Celestial bendito, en cada uno de nosotros, Dios. Señor, abre nuestro entendimiento, quita toda sabiduría humana, todo intelecto humano y sé tú, Señor, hablando a tu pueblo hoy, Padre. Hoy quita toda fortaleza mental, Señor, todo esquema mental, toda estructura mental que nos limita, Señor, que nos impide, Padre Celestial bendito, ser transformados por tu palabra, ser cambiados. Quita el orgullo, quita, Padre Celestial bendito, el ego, Padre Celestial, en esta mañana, Dios. Y creemos, Dios, que tú seguirás, Padre Celestial bendito, obrando y seguirás hablándonos, Padre, a través de tu palabra, Dios, y de este material que es de gran bendición. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo este ministerio, bendecimos a nuestra pastora Emma, Señor, y bendecimos, Señor, este espacio que nos regalas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas bendiciones. Sé que ya esta Pequi les hizo llegar, ¿verdad? El material con el cual vamos a estar trabajando la sesión 1, que se llama La raíz de todo dolor. Y de verdad que espero que ustedes puedan imprimir el material. Si lo quieren tener de manera digital, yo también le pasé a Becky el link para que lo tengan de una manera virtual. Ahí está completo. El que le mandé a Becky, tenemos la sesión 1 y la sesión 2, que ahí aguantamos bastante tiempito con eso. Y porque como nos vemos cada 8 días, entonces el material, las 2 primeras sesiones están bien por el momento. Y me gustaría que una de ustedes que ya tenga ahí el material a la mano, que tenga cuaderno, les digo siempre, tengan un cuadernito a la mano, tengan sus apuntes, tengan la Biblia y este material que yo sé que va a ser de bendición y que el Señor nos ha regalado para que podamos recibir, ¿verdad? Esa sanidad que tanto anhelamos, esa sanidad de nuestro corazón. Pues Él no nos va a mandar a la guerra, un soldado no puede ir a la guerra herido. Y usted y yo somos esos soldados de Cristo, somos esos guerreros de Cristo y Él nos quiere mandar, ¿verdad? A hacer esa guerra por los nuestros, por los países, por todo lo que nos ha entregado, por las naciones, por el ministerio, por la iglesia, pero nos quiere mandar sanos, sanos y armados, ¿verdad? Con todo aquello que necesita ese soldado de Cristo. Y en esta primera sesión quiero que ahí alguno de ustedes vamos a comenzar, ¿verdad? Leyendo el versículo central de esta sección 1, que está en Romanos 5, del 18 al 19. Ahí en el material iniciamos con ese versículo. ¿Quién puede hacer el favor de leerlo? Que lo tenga ahí disponible. Me gustaría que alguien pues lo declare. Me gusta iniciar el discipulado, finalizar el discipulado declarando el versículo de la sesión, porque es nuestro versículo central y lo que el Señor quiere que se nos quede grabado ahí en las tablas de nuestro corazón. Entonces me gustaría que alguno de ustedes lo declarara en esta mañana.
Romanos 5 del 18 al 19. Amén, profeta. Amén. De aquí adelante. En Romanos 5, 18 y 19, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos dice, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Amén. Aleluya. Bendiga a Dios su palabra. Gracias, Becky. Amén, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, y en esta mañana queremos adorarte, queremos exaltarte y agradecerte y meditar mientras suena esta alabanza en este versículo central. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así, por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. También por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Gracias, Señor. Becky, adelante con la alabanza. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Se la sabes, tónala ahí donde tú estás. Deja que te ministre esta alabanza y recibe el perdón esta mañana. De mi seguridad, donde nadie puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorar. Estar a tus
permaneceremos a tus pies, Dios. Ahí nadie nos va a mover, Padre. En el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. A tus pies, Cristo. Este es el lugar de tu seguridad, de mi seguridad, donde no hay quien te pueda señalar. Más grande. Al servicio tuyo, Señor. A tus pies estamos. No lo hay, Señor. No hay título más grande que servir. Que estar a tus pies. Aleluya. Gracias, Señor. Dile al Señor que ahí vas a permanecer. Dile al Señor que ahí te quieres quedar a sus pies. Aleluya. Aleluya, Señor. No hay lugar, Señor, más alto y más grande que estar a tus pies, Dios. Y allí cada uno de nosotros, Dios, por el poderoso nombre de Cristo Jesús, permaneceremos. Ahí en el perdón, allí, Señor, en tu presencia. Aleluya, amén. Bueno, vamos a leer la historia de la mujer en la vida cotidiana. La clase pasada le explicaba, para los que están en esta y no estuvieron en la pasada, estas secciones están divididas en 4 puntos. Mujer en la vida cotidiana, la sabiduría eterna y está la esperanza inquebrantable y la vida diaria. En la mujer en la vida cotidiana es nosotros antes de conocer la sabiduría eterna, que es lo que quiere decirnos Dios, ¿verdad? Allí. Y luego viene esa esperanza cuando conocemos esa sabiduría eterna, o sea, el conocimiento, los textos bíblicos, vamos a tener una esperanza que va a ser inquebrantable. ¿Y por qué una esperanza inquebrantable? Porque va a aumentar nuestra fe. Y recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera y es convicción, o sea, total creencia de lo que no se está viendo, pero se cree. Entonces, por eso es una esperanza inquebrantable. Cuando yo tengo una esperanza inquebrantable en mi vida diaria, va a tener una serie de cambios. Entonces, por eso estas secciones y este libro, que este enfoque a la familia, este libro es norteamericano. Allí en Estados Unidos, los que estén también en librería pueden conseguirlo. El libro se llama Sanidad del Corazón. Usted allí también lo puede adquirir en una librería. Están en las librerías cristianas. No es costoso. Aquí en Colombia está alrededor de unos 15,000, 16,000 pesos. Póngale usted más o menos como unos 3, 4 dólares. Entonces no es muy costoso. Puede usted adquirir este material si lo quiere tener en físico, o puede imprimir las hojas. Igual yo las voy a estar haciendo llegar
Y bueno, vamos a leer la historia de la mujer en la vida cotidiana. En la vida cotidiana siempre nos van a brindar la historia de una mujer que puede ser cualquier parecido a la realidad, puede ser coincidencia, así dice el libro, para pues evadir de pronto esos derechos, ¿verdad?, de autor, pero la mayoría de las historias son basadas en la vida real y de lo que en la vida real atraviesan las mujeres y atraviesan los hombres, ¿verdad? Entonces dice, la calma de la fría noche se rompió por agudos llantos de un recién nacido. La madre agotada dejó su cabeza con el último quejido. Su esposo cortó el cordón umbilical e intentó limpiar al bebé lo mejor que pudo. La mujer, aunque agradecida por su nuevo hijo, aún sentía dolor por dentro a la pérdida de que los recuerdos de la última vez en que dio a luz se golpeaban en su mente. Él había sido un hijo maravilloso, un rayo de luz en su vida. Él había amado al Señor y había respetado a su padre y a su madre. Había ayudado en las tareas de la casa y se había ocupado del ganado de la familia. Él había sido el tipo de hijo que toda madre debiera tener. Ella no era capaz de imaginarse lo que había impulsado a su hijo mayor a tener tal ira que asesinara al único hermano, su querido Abel. Ni siquiera ese precioso niño recién nacido podía aplacar el intenso dolor de perder a un hijo. Cuando Adán puso al niño en los brazos de ella, ella dijo, será llamado Set, concedido, porque Dios le ha concedido a este niño ocupar el lugar de Abel, mi hijo asesinado. Dice, ver Génesis 4:25. Vamos a Génesis 4:25. Y dice Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. Cuando en la Biblia se habla de conocer, habla de que tuvieron relaciones íntimas, relaciones sexuales. Entonces dice, y conoció Adán de nuevo a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido con otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dice, seguimos leyendo acá el texto. Dice, la luna continuaba su curso por el firmamento, pero Eva no podía conciliar el sueño. Pensó en el huerto y el día que toda la vida cambió. Si me hubiera alejado de ese árbol maldito, pensaba, mi hijo seguiría vivo. Acarició el cabello y le besó la frente al recién nacido que dormía en sus brazos y comenzó a llorar de nuevo. Sin duda, Eva comprendió los efectos del pecado más que usted y yo. Ella reconoció el dolor que causó porque durante un tiempo había conocido la vida sin pecado ni dolor. Debió de haber vivido el contraste a diario, probablemente al comparar su actual dolor con la vida que ella y Adán debían disfrutar en la hermosura y la paz de un mundo sin pecado. Cuando descubrió que su hijo había sido asesinado en el campo, su tristeza debió abrumarla y las consecuencias del error que ella había cometido años antes debió haberla cegado de tristeza. Debido a la desobediencia de Eva, Dios le dijo, multiplicaré tus dolores. Y eso está en Génesis, ¿verdad? Génesis 3:16, que dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos
y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto fue lo que el Señor le dijo a Eva, ¿verdad? Allí cuando él les estaba dando la consecuencia de su pecado. Entonces dice aquí más adelante, Eva conocía bien tal dolor, pero la maldición no finalizó con ella. Usted y yo y todas las mujeres desde Eva hemos sentido los efectos del pecado, del nuestro y el de otros. De hecho, todo dolor al que usted se ha enfrentado o se enfrentará en el futuro está directamente relacionado con el estado pecaminoso de la raza humana. En esta sesión vamos a conocer cuál es la raíz de nuestro dolor. Y la raíz de nuestro dolor, ¿verdad? Se radica en ese pecado que entró, ¿verdad?, al mundo. ¿Y quién más que Eva en esta historia para reflejar, ¿verdad?, esa raíz de ese dolor, ese inicio, ¿verdad? Y ese ejemplo vivaz, ¿verdad?, de una mujer que conoció una vida sin pecado y que conoció un huerto que Dios había preparado para ellos, ¿verdad?, para que estuviesen en una plenitud, en una alegría, en una dicha, ¿verdad? Pero el pecado cuando entró a su vida empezó a iniciar con ese dolor, con esa amargura, con esa consecuencia, ¿verdad? Que a diario a nosotros nos ha alcanzado. Y eso ha sido a través de sea nuestro propio pecado o el pecado de otros, ¿verdad? Muchas veces hemos sido víctimas de abuso, ¿verdad? Y ese es el pecado de otra persona, ¿verdad? Que comete hacia nosotros. Entonces es imprescindible, ¿verdad? Que nosotros con nuestra raza humana y con nuestro estado pecaminoso no vayamos a evitar ese dolor o vayamos a evadirlo. El dolor siempre va a estar presente en nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es lo que dice nuestro versículo central. ¿Y qué dice nuestro versículo central, verdad? Que así como por la desobediencia de uno solo, ¿verdad? Todos fuimos constituidos pecadores, todos vamos a sentir el dolor, todos vamos a tener consecuencias de nuestro pecado. También por la obediencia, óiganlo bien, por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos, ¿verdad? Y ahí estamos usted y yo en esos muchos y alabado sea el nombre del Señor y su gracia que está sobre su cabeza y sobre la mía, que nos permite que esa consecuencia del pecado y que ese dolor, ¿verdad?, sea llevadero, sea sanado, sea limpio y sea quitado de nuestras vidas, porque dice que Él quita y enjuaga, ¿verdad?, nuestras lágrimas y quita, ¿verdad?, el pecado del remanente de su pueblo. Entonces, teniendo esta verdad, usted allí tiene una pregunta. Y una pregunta que por eso es que les pido que tengan su cuadernito, porque de pronto el espacio ahí de las copias, si las tiene impresas, no las va a poder responder, pero es poderosa la escritura. Cuando usted escribe y contesta estas preguntas, usted está creando su propio diario. Y es bueno. Yo he tenido que a veces leer esos apuntes una y otra vez lo que yo escribí en ese momento, porque el Señor, cuando nos está trabajando, cuando está sacando de nosotros todo aquello que está en el corazón, que a Él no le agrada, que nos impide y que a Él no le agrada, no porque a Él lo ofenda o porque Él vaya a dejar de ser Dios, porque Él es Dios, pero a Dios no le agrada porque a Él no le gusta ver a un hijo lastimarse. Así como nosotros cuidamos a nuestros hijos y tratamos de que ellos tengan, ¿verdad?, una vida mental saludable, que ellos tengan una vida sana, ¿verdad? El Dios que es buen Padre, porque Él es bueno, recordemos que Él es el único bueno, ¿verdad? Anhela que nosotros también tengamos esa vida sana, ¿verdad? Esa mente saludable. Entonces,
es bueno que cuando nosotros escribimos estas preguntas y empezamos a hacer nuestro diario, recordemos, ¿verdad? Lo que muchas veces a nosotros se nos olvida. Nosotros muchas veces se nos olvida y es necesario recordar lo que el Señor ha hecho con nosotros en nuestra vida. Lo que en algún tiempo nosotros sentíamos, pero que Él nos sanó. Porque quiere decir que en la siguiente prueba Él va a seguir dándonos la salida y Él va a seguir fortaleciéndonos. Entonces, esto nos fortalece. Entonces, coloque allí, piense en eventos de su vida que le hayan causado el mayor dolor y cómo están ligados a ese pecado. Usted allí va a pensar, va a tomarse ahí esos 2 minuticos para pensar en esos eventos de su vida, en esos eventos dolorosos, ¿verdad? Porque dice que son los eventos de su vida que le hayan causado ese mayor dolor, ese dolor que usted viene arrastrando, sea el rechazo de su familia, sea un abuso sexual, físico, sea esas palabras, ¿verdad? De pronto con las que usted creció, de tristeza, de dolor, ¿verdad? Esas palabras que lo lastimaron, que lo maltrataron, que de pronto nuestros padres nos decían para que ellos llamaban autoexigencia, pero era maltrato verbal. Entonces piense de pronto en esa niñez, si se va, si es su dolor, si la raíz de su dolor está allí, en su niñez, pídale allí al Espíritu Santo de Dios que le pase esos eventos en su vida y usted en este momento va a decir cómo están ligados a ese pecado. Cómo están ligados a un pecado. El abuso sexual de pronto estaba ligado a la depravación de aquella persona que lo tocó, ¿verdad? Ese es el pecado, a la lascivia, a la lujuria. Si es de pronto el rechazo de los padres, de pronto ese pecado del orgullo, de la altivez, de la vanagloria, si era porque ellos eran así vanagloriosos o de la ira. De pronto hay mujeres que todavía tienen ira, ¿verdad? Padres que se airan y por la ira rechazan a sus hijos, tienen amargura en su corazón, ¿verdad? Entonces, ahí usted haga ese análisis por un breve momento y vaya teniéndolo ahí que el Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a cada uno, va a ir haciendo. Dice el segundo punto. ¿Cree que Eva se culpó a sí misma por el dolor que sintió cuando su hijo murió al razonar que era culpa suya que Caín conociera el mal? Óigalo bien esta pregunta. ¿Cree que Eva se culpó a sí misma por el dolor que sintió cuando su hijo murió al razonar que era culpa suya que Caín conociera el mal? En esta historia que vimos, que ha sido contada, ¿verdad? De una manera implícita, porque no está en la Biblia de esta manera, pero esto nosotros lo asumimos, ¿verdad? Cuando analizamos la Biblia, asumimos cómo se sintió Eva. Y dice que aunque ella tenía en sus brazos a su nuevo bebé allí, ella en medio de ese dolor se acordó de las palabras de Dios cuando le dijo que aumentaría los dolores de su preñez, ¿verdad? Y dijo que ella estaba allí, ¿verdad? Siéndole sustituido un hijo porque el mayor había conocido el pecado y había sido asesino, ¿verdad? Ella fue la madre del primer asesino, pero también fue la madre del primer asesinado, del primer muerto de la historia por violencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se sentía Eva en ese momento, verdad? Porque sus hijos habían conocido el mal, tanto Abel había conocido el mal a través de su hermano en ese momento, yo me imagino
que discutió Abel con Caín por esa amargura que estaba llevando allí Caín. Me imagino que discutieron, que pelearon, ¿verdad? Ahí Abel estaba conociendo ese dolor de sentir, ¿verdad? Que su hermano lo estaba, ¿verdad? Lastimando, estaba peleando con él, pensaba todas estas cosas de él. Y yo me imagino que a este Caín estaba sintiendo, ¿verdad? Esos celos, esa rabia que no habían sentido nunca Adán y Eva en ese paraíso. Entonces, obviamente, yo sé que su respuesta y la mía va a ser sí. Claro que sí. Claro que Eva ahí en ese momento sintió culpa, sintió ese dolor, ¿verdad? De que gracias a que ella había comido de ese fruto hace algunos años atrás, por eso ella dice, ella ahí lo expresó cuando en la historia, pues, no en la Biblia, pero sí en la historia esta, ella lo expresa, ¿verdad? Si me hubiera alejado de ese árbol maldito, ¿verdad? Ella lo pensaba, mi hijo seguiría vivo. Entonces ella en ese momento se culpó, en ese momento ella se sintió con rabia, con dolor, porque por culpa de ella, sus dos hijos habían conocido la maldad. Y si es así, tenía motivos para culparse a sí misma, pues los motivos estaban, porque ella había sido desobediente, ella había sido engañada y desobedeció. No creyó en Dios, no tuvo esa fe y la incredulidad llegó a su corazón y fue tocada a través del engaño, trajo incredulidad y esa incredulidad trajo desobediencia, ¿verdad? A Eva. Entonces yo me imagino que ella sí sintió esos motivos, sí sintió motivos para tener esa culpa y para tener esa rabia, porque ella había hecho, ¿verdad? Todo esto, ella había cometido, ¿verdad? Esa transgresión allí y esa violación a ese mandato que Dios le había dado. Dice la tercera pregunta. Ahora, ¿se ha culpado a usted misma por el dolor que siente como resultado del pecado de otra persona? Explique su respuesta. Usted se ha culpado a sí misma por ese dolor que usted siente como resultado del pecado de otra persona. Explique su respuesta. De pronto aquí algunas madres, comparto mi experiencia, nos hemos sentido culpables, ¿verdad? Cuando vemos la rebeldía en nuestros hijos, ese pecado, a veces decimos que me está faltando, en que estoy fallando, no estoy haciendo bien las cosas, estoy repitiendo lo mismo, ¿verdad? Y nos hemos culpado y sentimos dolor porque vemos a nuestros hijos sufrir a causa de la rebeldía. Entonces, es más o menos, es el ejemplo de lo que aquí trata de decir, de hacernos caer en cuenta la pregunta. No sé en qué usted se ha podido sentir culpable, ¿verdad? En esta mañana y que el Espíritu Santo de Dios esté allí trabajando, porque la idea es que todas estas preguntas, el Espíritu Santo de Dios las está sacando a flote para que usted se perdone, porque Dios la perdonó. Entonces, como Dios le otorga el perdón, usted primero tiene que comprender cuál es la raíz y qué es lo que Dios le ha perdonado, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos ni siquiera lo que Dios ya nos ha perdonado. Y ya nos ha perdonado porque Él lo dice en su palabra, que el que viene a Él no le echa fuera y que el que viene a Él, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas están siendo hechas nuevas. Y cuando Él dice que todas están siendo hechas nuevas, es todo lo que albergaba su corazón, que aún para usted le es oculto su pecado y su dolor, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos amargura inexplicable, ¿verdad? En nuestras vidas, pero nosotros cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en la sanidad de nuestro corazón, Él empieza a sacar esa raíz de ese dolor, de esa amargura que está en nosotros, que es causa de un pecado, ¿verdad? Porque ya vimos que esa raíz del dolor
y que esa raíz de toda amargura es causa del pecado, es causa del pecado que puede ser de nosotros mismos o que puede ser un pecado que haya influido de otro que haya influido en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a sacarle este pecado, ¿verdad? Ese dolor, ¿verdad? Esa raíz, ¿para qué? Para decirle que todas esas cosas que usted tenía allí guardadas, todas, absolutamente todas, les han sido perdonadas y que usted ahora es nueva criatura, que sí, hay una consecuencia, pero que esa consecuencia a usted no la va a herir, a usted no la va a maltratar, como si no tuviera Cristo en su corazón, porque ahora usted tiene esas palabras de consuelo, ahora usted tiene una sabiduría que es eterna, ¿verdad? Y que esa sabiduría eterna la va a hacer sanar y sobrellevar y perdonarse a usted misma y corregir, ¿verdad? Esos errores, corregir, ¿verdad? Ese dolor para que usted no cometa más errores en su vida, ¿verdad? Entonces, dice, una vez que comprendemos que la raíz de nuestra tristeza, pérdida, vergüenza y dolor es el pecado, podemos comenzar esta restauración mediante las promesas que aquel que es sin pecado nos ofrece. Lo que yo le estaba diciendo, muchas veces esa raíz de nuestra tristeza, como lo dice aquí, de esa pérdida, porque a veces tenemos dolor por pérdida de seres queridos que se fueron y nos culpamos, ¿verdad? Muchas veces creemos, ¿verdad?, que ese ser querido murió resentido de nosotros y de pronto de alguna manera fue así. De pronto no hubo esa oportunidad de usted pedir perdón, de él pedirle perdón a usted antes de morir porque no estuvo presente, porque estuvo lejos, ¿verdad? Pero hay que entender algo, hay que entender que Dios, ¿verdad?, a través de su Espíritu Santo nos ha perdonado y que ese perdón, que aunque ese ser querido no está en persona, ese perdón y se lo está otorgando Dios, ¿verdad? Y que usted va a sanar, porque aquí dice que esta restauración va a venir mediante las promesas, ¿verdad? Mediante aquellas promesas que aquel que es sin pecado, o sea, aquel Jesucristo, aquel Hijo de Dios que vino a la tierra y que por él es todos nuestros pecados, aunque fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, cuando nosotros tenemos claro este perdón, viene alivio a nuestro corazón, viene la restauración a nuestra vida y viene un nuevo comienzo y viene una nueva expectativa de nuestra verdadera realidad, de lo que es la verdadera realidad suya y mía, que es una vida sin ese pecado, que es una vida, ¿verdad?, de una plenitud y de una nueva gracia que está en nosotros y que nos permite que esta teoría, ¿verdad?, que está aquí en la Biblia, que dice que el primer hombre pecó, pero que el primer Adán, antes de este que se nos fue dado aquí en la tierra, el que estuvo hecho de barro, ¿verdad?, que fue Jesús, ese primer Adán, él redimió todo y estableció nuevamente ese paraíso. Y ese paraíso usted debe disfrutarlo como cristiano, ¿verdad?, desde aquí, desde la hora. Si bien es cierto, hay un paraíso, ¿verdad?, que usted y yo vamos a entrar, que son esas calles de oro, que es ese mar de cristal, que está allá en los cielos, que la Biblia lo declara y yo lo creo porque lo dice la palabra del Señor y es nuestra fe, ¿verdad? Que va a haber el momento donde no va a haber más lágrimas, donde no va a haber más dolor, ¿verdad? Si bien es cierto, la restauración inicia desde el momento en que yo acepto a Cristo como mi Salvador, porque Él es mi Salvador, Él me va a salvar del dolor, Él me va a salvar de la tristeza, Él me va a salvar del pecado, Él me va a salvar de mi vergüenza, porque muchas veces cargamos vergüenza de nuestro pecado. Muchas veces hemos ido y hemos andado por el mundo y hemos hecho cosas, ¿verdad?, que para nosotros se nos es vergonzoso, no nos enorgullece, ¿verdad? Al contrario, queremos cambiar
de nuestra vida. Contaba una pastora, que hoy en día es pastora, y ella fue bailarina, ¿verdad? De un bar nudista. Y hoy mucha gente la ve en línea, la ve en redes sociales, la ve y puede decir, ¿verdad? Ay, pero ya le conozco todo, porque es una bailarina nudista, ¿cierto? Y ella podrá ser, ella dice, al principio esto me latigaba y me daba vergüenza, pero ahora es poder de Dios porque cambió mi vida, porque ya yo no soy más eso. Entonces ella ya está disfrutando de esa restauración. Dios quitó la vergüenza de su vida y ahora no es que ella se enorgullezca de su pasado, no. Ahora ella se enorgullece, ¿verdad? De que ese Cristo de gloria cambió su pasado y que hoy su lamento, ¿verdad? No es más lamento, sino que es una danza, que es para danzar, que ese va a ser el final de esta sesión de este libro, que es un corazón para danzar. Esa es la última sesión, la sesión 8 de este libro se llama así. Un corazón para danzar, porque es que allá es donde nos quiere llevar Dios. Tener, ¿verdad? En cada temporada de nuestra vida, ¿verdad? Pasarla danzando, alabando, glorificando el nombre del Señor y viendo no el vaso medio vacío, sino siempre ver ese vaso medio lleno, porque esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Nuestra esperanza inquebrantable, que no se va a fraccionar, porque esa esperanza está puesta en la roca, en Cristo Jesús, en ese que sin pecado nos está ofreciendo esa restauración. Y mediante Él y de sus promesas, yo voy a empezar a hacer un cambio de mi vida y voy a empezar a hacer una aceptación, porque es que ahí está el problema, que muchas veces nos negamos, ¿verdad? Estamos en una etapa de negación de esa muerte, de esa pérdida, de esa tristeza, y nos negamos a nosotros mismos a reconocerla. Pero como aquí está el Espíritu Santo de Dios, al que hemos invocado desde el inicio de los clamores, desde antes de que iniciara este día, porque usted se acostó anoche y clamó al Espíritu Santo de Dios, se levantó esta mañana y clamó al Espíritu Santo de Dios porque ya usted es morada de Él y Él habita en usted, y ese Espíritu Santo va a sacar, ¿verdad? Toda raíz en el nombre de Cristo Jesús para que usted se perdone, para que usted acepte el perdón y para que usted reconozca hoy que todo, absolutamente todo lo que estaba allí guardado que usted desconocía, el Señor le perdonó y que usted es nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Que usted ya se confesó y se apartó y alcanzó su misericordia, porque ya usted no practica el pecado, ¿verdad? Aunque cometemos pecado, ya usted no lo practica porque ya usted no se deleita en él, ya usted lo redarguye, ya usted peca y usted enseguida viene el Espíritu a redarguirle, ¿verdad? Porque eso lo dice allí en Juan, en primera de Juan, ¿verdad? Que nosotros, aunque hacemos pecado porque somos pecadores, ¿verdad? Pecamos a diario, ya nosotros no lo practicamos, o sea, ya nosotros no nos deleitamos, ya se nos es contada la justicia en nuestras vidas. Por tanto, usted es un hijo de Dios. Entonces, dice aquí en nuestra sabiduría eterna, para iniciarla, vamos a dejarla hasta aquí, hasta este punto de sabiduría eterna. La raíz del dolor y la tristeza es el pecado, pero adopta muchas formas. Cuando Adán y Eva pecaron, el mundo entero fue afectado por las maldiciones que Dios pronunció sobre ellos. No solo Adán y Eva fueron obligados a abandonar el huerto malditos, con trabajo interminable y con dolor al dar a luz, ¿verdad? Sino que toda la creación también experimentó experimentó una transformación destructiva. Y allí en Génesis 3, del versículo 19, ¿verdad? Al 20, perdón, del 16 al 19 dice, vamos a leerlo. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en sus preñeces y con dolor darás a luz a los hijos.
y tu deseo será para tu marido y el de él, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, ¿verdad? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Ahí entró la muerte. Y no solo la muerte para Adán y para Eva, sino que toda la creación, ¿verdad? La palabra del Dios nos dice que la naturaleza, ¿verdad? Está esperando la gloriosa manifestación de los hijos de Dios porque ella gime, ¿verdad? Gime justicia. ¿Por qué gime justicia? Porque es que Dios también condenó la tierra. La tierra en su momento, en ese momento el Edén no daba ni espigos, ni espinos, ni cardos. El cardo es una mata, una maleza, ¿verdad? Espesa que ahoga las plantas y los espinos. En el paraíso esto no estaba, pero a causa del pecado, mira lo que dice Dios, espinos y cardos te producirá. A partir de ahora te va a producir la tierra espinos y cardos. O sea que la tierra también fue maldita, los animales también fueron maldecidos, ¿verdad? Todo, absolutamente todo, tuvo una consecuencia, ¿verdad? Por el pecado de solamente un hombre. Porque dice en nuestro versículo central que solo por un hombre, todos, hasta los animales, las plantas, ¿verdad? La naturaleza, todo fue maldito, ¿verdad? Y fue concedido, ¿verdad? Y fue, perdón, dicho por Dios, todas estas consecuencias de este pecado. Pero también dice la Biblia que por un hombre obediente todo fue redimido. Y por eso es que la naturaleza está pidiendo que esos hijos de Dios se manifiesten, ¿verdad? Que oremos, que clamemos, ¿verdad? Estamos siendo llamados a ¿qué? A estar ahí en la brecha, ¿verdad? ¿Por qué? Por la naturaleza. Y en usted y en mí está el poder de hablarle a los vientos para que obedezcan, a las tempestades para que obedezcan, y es literal, no es simplemente texto o aplicarlo de pronto a nuestras vidas, ¿verdad? A cuando estamos pasando temporadas como tempestades con vientos, no, también es en la vida real. En la vida real nosotros estamos llamados, ¿verdad? En un huracán, en un terremoto como está sucediendo ahora, el pueblo de Dios se ha levantado a orar por esos maremotos, por esos terremotos, ¿verdad? Y estamos llamados a decirle a la tierra que tiene que someterse, ¿verdad? Porque hemos sido establecidos nuevamente como el primer Adán. El primer Adán hablaba con los animales, el primer Adán, la tierra se le fue entregada para que se enseñoreara de ella y para que la subyugara. O sea que nosotros estamos llamados a que las plantas que no dan fruto, decirle como dijo Cristo, te secas. A esa higuera, como le dijo a esa higuera, te secas. Y nosotros hoy ya hemos sido restituidos de esa manera. Por eso es que la Biblia habla de que la iglesia tiene un poder que nosotros como hijos de Dios ni siquiera nos alcanzamos a imaginar el poder que usted y yo tenemos como iglesia. Pues porque mire, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, que como iglesia las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre nosotros. ¿Y qué es el Hades? La muerte. La muerte. Por lo tanto, su tierra, sus finanzas, ¿verdad? Allí el que tiene finca, el que labra la tierra, el que tiene su negocio, no tiene por qué haber muerte. No puede haber muerte allí porque usted es hijo de Dios y tiene toda autoridad, ¿verdad? Que se nos ha sido dada, que se nos ha sido dada a usted y a mí para poder decirle las finanzas, si no tienen vida, sopla vida. Y hay vida en las finanzas. A ese negocio, hay vida en ese negocio. Hay vida en la familia. Hay vida en la restauración de mi casa. Porque usted ya ahora es nueva criatura. Todas las cosas le han sido hechas nuevas y usted fue restituido. Fue justificado, ¿verdad? Fue hecho justo.
por un solo hombre, ¿verdad? Que hizo todo el sacrificio. Entonces usted hoy puede decirle a sus finanzas, usted hoy puede decirle a la naturaleza, aunque venga con huracán, con vientos, mi casa no la tocas. Podrás destruir lo que tú quieras, pero mi casa no la tocas. Y vemos testimonios de personas, ¿verdad? Y creo que uno muy cerquita fue el de ahora, el huracán que hubo en Miami, y la pastora Lineide Fons dijo que todas las casas a su alrededor, ella tomó fotos, todas las casas a su alrededor estaban destruidas, pero su casa ni un solo arbolito. Es que ella pensaba en su arbolito de papaya, creo que dijo eso porque estaba muy débil, estaba muy pequeño, y ella dijo, ¿será que se lo va a arrancar y se lo va a llevar? Y ella dijo, y empezó a clamar y dijo, no, nada en mi casa va a tocar este huracán. Y empezó a hablarle a los vientos y nada, ni una hoja de ningún arbolito de su casa se fue desprendida. Y vemos testimonios de personas que han creído profundamente y su fe inquebrantable en esto que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Porque nosotros tenemos que tener esa plena conciencia, que no es simplemente texto, que no es simplemente, ¿verdad? Palabras y teorías, ¿verdad? Sino que es real, es real, es real la palabra del Señor. Es real que si yo le tengo que hablar a mis plantas, yo le hablo. Y mis plantas a veces me voy de viaje y yo les hablo a mis plantas y les digo, me voy de viaje, no se me vayan a morir, les voy a echar agüita hoy, pero no se me vayan a morir ni se me vayan a entristecer. Y así hago yo. Y llego y mis plantas están sanas y están salvas. Y a mi perrita también la dejo aquí, le dejo su comida, le dejo su agüita y le digo, me voy. Pero tú eres una hija de Dios y aquí está Dios y está el Espíritu Santo de Dios, y en mi casa yo a mis animales los cubro con la sangre de Cristo. A mis plantitas las cubro con la sangre de Cristo. Que nada ni nadie me le venga a echar nada, ni brujería, ni ojo, ni nada. Lo que quieran llamarle, que la gente le llama ojo, que la gente le llama envidia, que le llama... No, mi casa está cubierta con el manto de protección porque aquí hay una hija de Dios, y donde hay una hija de Dios, yo tengo, ¿verdad? Yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad para cerrar puertas y abrir puertas, porque eso lo dice, Él me entregó las llaves a mí. Y aunque mis hijos abran puertas, yo las cierro todos los días. Señor, toda puerta abierta que abran mis hijos a través de redes sociales, a través, Señor, de su desobediencia, a través, Señor, de la ignorancia, porque ellos son los niños, los jóvenes, aún son ignorantes. Ellos no conocen todo, por eso es que nosotros los mandamos al colegio, porque ellos no nacen sabiendo las cosas. Ellos ignoran, ¿verdad? Muchas cosas. Y ahí es cuando nosotros como padres sabios, ¿verdad? Justos, porque somos justificados, le tenemos que, así como le enseñamos matemáticas y los mandamos a un colegio a que aprendan matemáticas, inglés, francés, ¿verdad? Que aprendan todas estas cosas que son de provecho para su vida, nosotros también le tenemos que enseñar a nuestros hijos el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante cerrar esas puertas que a veces nuestros hijos por ignorancia abren, o porque aquellas personas que aún están en la promesa, pero que todavía no están, ¿verdad?, firmes en los pies de Cristo, sean nuestros esposos, sean nuestros hermanos, sean nuestros primos, nuestros tíos que vivan con nosotros. Ellos abren puertas a cosas, ¿verdad?, espirituales en sus prácticas, en lo que practican, en el pecado que practiquen, sea el alcoholismo, sea la drogadicción, ¿verdad? Sea el ocultismo. Tenemos familias que practican el ocultismo, y no sé si en la suya, en la mía, tengo familia que practica el ocultismo. Entonces, yo tengo que cerrar esas puertas porque Dios me ha dado esa autoridad. Entonces, es necesario por eso comprender esto, comprender, y por eso es que Dios anhela que nuestro corazón esté sano, porque cuando nosotros empezamos a tener un corazón sano, vamos a poder orar con sabiduría. Vamos a poder orar no con rabia, no con ira, no con enojo, no con todos esos sentimientos inexplicables que botamos a veces en nuestras oraciones.
oramos con rabia, con enojo, por la maldad que estamos viendo, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, Dios nos llama que aunque la maldad se multiplique, en nosotros tiene que haber amor. En nosotros no se puede enfriar el amor, porque esa es la característica de los hijos de Dios, el amor, ¿verdad? La Biblia nos enseña, ¿verdad? En Juan 8, ahí nos enseña que yo conoceré que ustedes son mis discípulos si ustedes tienen amor. Entonces, por mucha maldad que sea promulgada en el mundo, ¿verdad? Por mucha maldad que se prolifere, porque la vemos por montón, esa maldad, a nosotros, ese Espíritu Santo que vive en nosotros, no nos deja que ese amor se nos enfríe. Por eso nosotros tenemos que ser misericordiosos y orar con misericordia, ¿verdad? Como Dios tiene misericordia de usted y de mí, orar por aquel que está cometiendo ese tipo de pecado, asesinando, matando, violando, dañando, secuestrando, porque ahí cuando usted empieza a tener un corazón sano, se empieza a dar cuenta, ¿verdad? De que esas personas están en una ignorancia y que ahí entendemos esa palabra que lanzó Jesús en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nuestra vida es reflejo de Jesús. El evangelio es Cristo. El evangelio no es hombre. Si bien es cierto, ¿verdad? Nosotros tenemos una posición. Quien es el centro de este evangelio no es ni usted ni yo. El centro del evangelio es Jesús. Ese es donde tiene que estar nuestra mirada. Nuestra mirada no debe estar en la pastora Emma, que es la directora de este ministerio, en los profetas de este ministerio. Nuestra mirada no tiene que estar puesta en ningún pastor, en ningún líder. Nuestra mirada tiene que estar centrada, ¿verdad? En Jesús. Porque hasta yo misma me fallo. Entonces a mí no me cojan ni de ejemplo, es que ni me imiten, porque yo misma me he fallado. Como yo decía hace mucho tiempo, uno no puede poner la mirada en los hombres, no pueden poner la mirada ni siquiera en nosotros mismos, nos podemos sentir confiados, porque la Biblia nos dice, el que esté firme, mire que no tropiezca y caiga, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar bien apercibidos y entendidos y enfocados en quién tenemos que construir nuestra casa. Y nuestra casa, ¿verdad? Sana se va a construir es en la roca, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, hasta hoy vamos a dejar esta parte, el principio de la sabiduría eterna, y después vamos a iniciar por la maldición de la creación, la maldición de la raza humana, la maldición de nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Y allí vamos a ir viendo para poder entender, ¿verdad? Para poder entender absolutamente todo lo que nos está sucediendo, todo lo que está pasando, ¿verdad? Para poder entender cómo es que Satanás nos mantiene esclavos, ¿verdad? Nos quiere mantener esclavos de nuestro pecado. Pero cuando la Biblia nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. ¿Y cuál es esa verdad? Aquel que sin pecado, ¿verdad? Nos ofrece esa restauración mediante sus promesas. Esa es la verdad. Y la verdad tiene un solo nombre y se llama Jesús, Hijo de Dios, Jesucristo. Ese hombre sin mancha, ese hombre sin pecado, ¿verdad? Que nos redimió, que no nos dio paso libre a pecar. No, Él no nos dio paso libre a pecar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo único que hizo fue perdonarnos todos nuestros pecados, ¿verdad? Y dejarnos un Espíritu Santo para guardarnos en santidad. Porque ese es el evangelio, ¿verdad? De Cristo, la santidad. Ser santos como nuestro Padre es santo. Entonces estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a ser apartados. El que es a ser ungidos. El ungido es un apartado, es el que se guarda de hacer lo malo, es el que cuida sus palabras, es el que cuida su corazón, es el que quiere absorber, aprender, conocer, ¿verdad? Así como David, ¿verdad?
fue ese hombre que nunca, 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 nunca se apartó de su boca el pedirle al Señor, Señor, dame a conocer tu ley. Señor, dame a conocer tus mandamientos. Dame un corazón entendido para yo entender tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos. Limpia mi corazón. O sea, por eso es que aunque David pecó, y pecó bien feo, y pecó y terminó, ¿verdad? De pecar cuando mandó a matar a ese hombre porque no le bastó con tomar mujer ajena, sino que también mandó a asesinar, ¿cierto? Aún así, Dios lo llama conforme a mi corazón. Aún así, Dios lo ve como ese hijo amado. Aunque Moisés fue un hombre violento, un hombre que se airó, que golpeó la peña, ¿verdad? Dios lo llama el hombre más manso sobre la tierra, porque de él ellos seguían pecando, pero reconocían, ¿verdad? Reconocían esa condición de pecador y reconocían que el Señor, por gracia y por misericordia, era el único que podía ayudarlos a no caer en su naturaleza. Y esa es nuestra verdad, que somos pecadores, pero que no practicamos el pecado, que no nos complacemos con él. Por tanto, como no nos complacemos del pecado, ¿verdad? El dolor en nuestras vidas, el dolor en nuestro corazón tiene que ser sanado, ¿verdad? Porque ya no practicamos ese dolor. Entonces, a causa de las promesas de Cristo, vamos a recibir ese bálsamo fresco, vamos a recibir ese alivio, ¿verdad? Cuando pequemos más adelante, porque seguiremos pecando, y por el pecado que ya hemos recibido y que aún persiste muchos dolores en nuestro corazón. Entonces vamos a orar en esta mañana con base a esta palabra. Me gustaría que alguien, alguna sierva de Cristo en esta mañana pueda orar con base a esta palabra pidiéndole a ese Dios todopoderoso que nos sane, que nos siga mostrando, que siga trabajando en nuestro corazón, que siga revelando, ¿verdad? Su sanidad. Alguna sierva de Cristo que diga yo me quiero ganar esa bendición para mí, para mis hermanos. ¿Quién dijo yo? Como que yo, hermana. Amén, hermana Lourdes. Me encanta, me encanta. Hágale. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos las infinitamente gracias, Padre, por este día. Gracias, bendito Dios, porque nos has dado el privilegio de escuchar este mensaje glorioso, Señor, que confiamos que viene de tu Santo Espíritu, Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por todas estas bendiciones, Señor. Bendice a todas las conectadas, Señor. Bendice a toda nuestra iglesia, Padre bendito. Con este mensaje, Señor, este mensaje ha sido de bendición para nuestras vidas, Padre bendito. Así, Señor, como tú has puesto un carbón encendido en hermana, Padre bendito. Gracias, Padre, Padre, por ella, Señor. Bendice su vida también de ella, Padre bendito, de todas las acechanzas del enemigo, Señor. Bendícenos, Señor, y protégenos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque has puesto una semilla en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Bendito Dios, bendito y alabado sea, Señor, por esta bendición tan grande, Señor, que nos has dado en esta mañana, Señor. Sabemos, Señor, que nosotros necesitamos de ti. Nuestra alma clama, Señor, tu presencia y tus enseñanzas, Señor. Mientras estemos en contacto, Padre bendito, aquí vamos a estar, Señor, para la honra y gloria tuya, Señor. Te damos gracias infinitas, Señor, por esta enseñanza, Señor. Y así, Padre bendito, danos, Señor, en la semana entendimiento y que agarremos tu palabra, Señor. Y así, Señor, como el día de hoy aprendimos, que tengamos esas ganas, Señor, de aprender más de ti, Padre bendito. Y bendice a la hermana, Señor, que va a estar dando este discipulado, Señor.
Sé tú, Señor, en ella, en su mente, en su corazón, Señor, para que dé cada día, cada mensaje, Señor, sea de ti, Padre bendito. Gracias, Padre, porque pues por medio de ella, Señor, nos has contestado de que realmente hemos sentido tu presencia en las plantas y en los animales, Señor, porque es una de las cosas que también les hablamos, Señor, bendito y alabado sea, Señor, porque es tu creación también, Señor. Y las amamos, Señor, y las queremos, y gracias por ellas, Señor, y gracias por todo. Gracias por el entendimiento que nos diste, Señor, de que nosotros vamos en este caminar, Señor, de todos los abusos que hemos tenido, de todo, cómo los estamos enfrentando, cómo, Señor, llevar una vida cristiana, Señor, a tu lado. Gracias, Señor, porque nos estás enseñando, Padre bendito, en traspasar este caminar, este peregrinar. Muchas, muchas, muchas gracias, bendito y alabado sea. Y bendice, Señor, a todas las que están conectadas, bendito, con tu presencia este fin de semana. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, bendito Dios. Amén, poderoso, poderoso, hermana Lourdes. Dios bendiga su vida, la cubro con la sangre de Cristo Jesús y sé que el Señor, así como en usted y en mí lo hizo, va a seguir haciéndolo en cada una de nosotras. Atamos toda retaliación, Señor, toda venganza, todo ataque, todo contraataque a nuestras vidas, Señor, porque sabemos, Padre, que después de la palabra de recibir, Señor, el enemigo se quiere levantar como río, Padre, para ocultar tu verdad. Pero hoy lo atamos, lo amarramos, lo encadenamos y lo echamos a lo profundo de los abismos y lo dejamos inoperante en nuestras vidas, Señor. Y en este día te pedimos fortaleza, Padre, para el momento de la prueba, porque tu palabra se nos será aprobada siempre, Padre celestial bendito. Por eso hoy te pedimos fortaleza y sabiduría, porque cuando tú lo dices en tu palabra, que el que necesite sabiduría, te la pida a ti. Y hoy pedimos esa sabiduría que viene de ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, sello esta palabra con tu sangre preciosa, Señor. Amén y amén. Bueno, estamos siendo despedidos. Quiero que allí, gracias, mi amada Jackie Cepeda, también la bendigo, mi profeta. Mi Dios me la guarde, mi Dios me la bendiga, siempre, siempre. Y yo tengo por ahí una alabanza para cerrar. Me gustaría que la escucharan y pueden ir saliendo a medida que ya quieran, estamos despedidos.